Hola, buen día. Soy la doctora Mariana Estolano Rubio. Vamos a platicar un poco acerca de la caracterización de los ganglios cervicales, particularmente en el caso de oncología. Sin embargo, va a ser importante que abordemos algunas otras patologías que podrían generar algún sesgo. Un momento. Ok. Aristóteles mencionó hace ya varios siglos que la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza para aplicar dichos conocimientos en la práctica. Una de las áreas donde más es conveniente ejecutar este tipo de frases dentro de la práctica es en la medicina. Esto se dijo hace al menos 500 años y sin embargo sigue siendo vigente. Hablando de la anatomía, se han hecho varios estudios a partir de los años 1600 aproximadamente por parte de Aceli descubriendo el sistema linfático, primero en animalitos como los perros. Posteriormente, Rich describió las valvas y las válvulas dentro del sistema linfático como este sistema que podía apoyar al manejo de los fluidos dentro de un sistema no determinado como sistema sanguíneo. Y finalmente, Mascagni describió en la historia ignografía en Italia, me parece, de una forma muy romántica lo que eran los ganglios linfáticos, hablando de cómo la, la suciedad podía tener tal belleza, ¿no? Eh, el sistema linfático va a estar compuesto por capilares linfáticos, ganglios, órganos linfoides y los troncos linfáticos, de los que en este caso no vamos a hablar, sino básicamente de esta unidad funcional que es el ganglio linfático. Muy parecido a lo que es un frijol o en el caso de la anatomía de una persona, pues un riñón. Está compuesto por un sistema aferente, un sistema eferente, una unidad funcional compleja que tiene cortical, que tiene una porción medular y que dentro de estas capas va a determinar diferentes funciones, llevando hasta las capas celulares con linfocitos T, sobre todo los CD4, que son las células presentadoras, y los linfocitos B. Aquí vamos a tener entonces que las estructuras son una forma de nodos, van a estar agrupadas en pequeños racimos y en general cuando un ganglio no está inflamado por la razón que sea, no va a ser perceptible. El cuerpo humano y un organismo en sí está lleno de ganglios y estos ganglios van a estar reactivos en función de la exposición a los antígenos. Em, Van a estar ubicados entre los vasos linfáticos como estas unidades funcionales que permiten que haya una respuesta ante cualquier agente externo. La función del ganglio es la producción y maduración de los linfocitos para la formación de anticuerpos. Los linfocitos van a ser incorporados a la linfa a través del sistema aferente. Precisamente esta flecha rosa señala los diferentes vasos aferentes que están dentro de la parte cortical y la parte eferente pues solamente va a tener un solo sistema ganglionar, un solo sistema de drenaje eferente, ¿vale? A partir del ilio es que están los sistemas sanguíneos como tal, arteria y vena, y al igual que un riñón, va derivando y va teniendo diferentes ramificaciones para poder tener la aportación adecuada dentro de la parte medular y de la parte cortical. Este esquema no nos vamos a detener porque hay diapositivas que están englobando cada uno de los niveles ganglionares a nivel del cuello. Son 7 niveles ganglionares y estos niveles, a partir de las diferentes estructuras anatómicas, van a tener una distribución y organización que nos va a hacer más fácil discernir cuando tengamos una patología, por ejemplo, en tiroides, hacia dónde, por parte del drenaje, podemos esperar que haya un crecimiento ganglionar que en el caso de la tiroides, pues sería en el espacio visceral que corresponden los sistemas de los niveles 6 y el nivel 3 y el 4 como primeros eslabones, ¿no?
Con respecto al nivel uno, van a ser aquellos ganglios que están a nivel submentoniano y submandibulares. Submentonianos están entre los vientres anteriores del músculo digástrico y van a drenar el piso de la boca y la punta de la lengua. El 1B corresponde a los submandibulares, van a ser laterales y van a estar en un subnivel con respecto al 1A y adyacentes a la glándula submandibular. Van a drenar lo que es la cavidad oral y los labios. Con respecto al sistema del nivel 2, también tiene una subdivisión como 2A y 2B. Em, el nivel 2A, bueno, el nivel 2 corresponde a a la cadena yugular interna superior y el 2A va a tener los ganglios anteriores, mediales y laterales a la vena yugular interna. Los 2B son posteriores a dicha vena y van a estar separados únicamente por un plano graso. ¿Ok? Van a drenar la orofaringe y la laringe. Con respecto al nivel 3, que discurren a nivel de la cadena yugular interna media, va desde el borde inferior del hueso ioides hasta el borde inferior del cartílago cricoides y van a drenar la hipofaringe, la laringe y la glándula tiroides, como mencionamos hace un momento. En el esquema lo que vamos a observar pues es esta relación de los colores, porque eso nos va a ayudar a que nos quede un poquito más en la memoria. Con respecto a los de nivel 5, van a ser también subdivididos como nivel 5A y 5B. Con respecto al borde inferior al borde del cricoides, 5A va a ser la región superior por encima del borde del cricoides y el 5B la región inferior por debajo del cricoides. Esto lo vamos a encontrar señalado en el esquema con el color verde. El límite anterior es el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y se va a extender hasta el borde anterior del trapecio. Con respecto al nivel 6, el compartimento anterior o visceral va a estar ubicado entre ambas carótidas. Entonces va a ser esta porción central que está en íntimo contacto con lo que es la tráquea y con lo que corresponde a esófago y corresponde con la tiroides. Van a estar ubicados entre ambas carótidas comunes y va del hueso oioides hasta el manubrio esternal. Por debajo del manubrio esternal vamos a tener otro nivel. El nivel 7 va a estar, es el mediastínico superior y van a ser los ganglios localizados por debajo del borde superior del manubrio external, extendiéndose hacia el mediastino superior. Van a drenar principalmente tiroides y al esófago torácico. No se puede ver lo que se desconoce. Hay un pintor famoso mexicano que se llama Octavio Ocampo, que alguna vez hizo esta obra, que es El Quijote. Finalmente, si nosotros no hemos leído la obra y no sabemos de qué va, podemos confundirnos y no entender si se trata de la figura de, no sé, por decir algo, la Virgen María en la parte que se ve vislumbrada del cielo, este rostro, algo angelical, pero quien ha leído la obra sabe que hace referencia a Dulcinea, que la figura que va pegada a su rostro es Sancho Panza. Ve la tribulación en su mente a partir de los molinos, reflejado precisamente dando esta corona a su cabello y a lo que corresponde a su cerebro. Todo eso únicamente lo podemos saber si conocemos la obra del Quijote de Cervantes. Si no, únicamente vamos a hacer referencia a Octavio Campo que pintó algo caprichosamente bonito, diseñado con rostros que semejan a su vez un rostro de una persona, por lo cual no se puede ver lo que se desconoce. Es muy importante que nos mantengamos informados e interactuando con el conocimiento para poder sacar el mayor provecho de este mismo. Nuevamente, hablando de los ganglios linfáticos en la exploración física, hay ciertas características que nos van a acercar a determinar si se trata de un ganglio sospechoso de malignidad o no. En el interrogatorio es importante conocer los datos clínicos, los antecedentes del paciente, los síntomas sistemáticos asociados y el patrón de crecimiento de los ganglios en particular. Si son de lento crecimiento, si duelen, si no duelen, si cómo fue que los detectaron, si fue a la exploración, si fue por ver un abultamiento, diferentes situaciones. Con respecto a los ganglios que son sospechosos, las características van a estar referidas a un ganglio que está indurado, que está fijo a planos profundos, que en general no duelen y que su tamaño suele ser mayor a 1,5 a 2 centímetros, sobre todo también cuando tienen un crecimiento rápido.
Vamos a determinar, cuando vamos a explorar ganglios, el número de ganglios, el tamaño de los mismos, su morfología, la distribución de ellos y si existe o no la visualización de un hilio. Cuando hablamos de sospecha, lo que vamos a encontrar es que va a haber una pérdida de la morfología habitual, que tiende a desaparecer el hilio graso central o hay deformidad del mismo. No en todos los casos, sin embargo, es una característica a la que sí es importante hacer referencia. Que hay engrosamientos corticales excéntricos, lo que lobula el contorno del ganglio, que hay una hipoecogenicidad marcada con respecto a los ganglios que habitualmente podemos observar, que la vascularización tiende a atravesar la cortical, cosa que generalmente no se ve, y tiende a presentar una conformación caótica, que puede haber microcalcificaciones o degeneración quística de los mismos y que existe cierta tendencia a conformar conglomerados dentro de esta conformación ganglionar. Una vez más, vemos aquí un esquema de lo que es un ganglio linfático y vamos a determinar así la morfología a la que podemos estar acostumbrados y vamos a buscar los vasos linfáticos aferentes, la conformación de un seno, el hilio como tal, que nos va a determinar la entrada de las estructuras vasculares y también la salida de una estructura lineal hipoecoica que está determinada por el sistema de drenaje eferente. Dentro de la cortical vamos a observar que hay centro germinal y que hay un seno como tal cortical que tiene una capa subcapsular, una capa que es como tal el seno y que va a tener ciertas trabeculaciones que va a determinar la conformación de pequeños nodos o estructuras antes de la médula que van a distribuir las células linfocíticas que van a estar determinando la respuesta. El hilio como tal, pues va a ser esta concavidad que va a ser penetrada por las estructuras vasculares y el número de células y conformación del mismo ganglio va a estar determinado por la estimulación, por el agente presentado. ¿Por qué? Por los CD4, ¿vale? Ante el agente externo que llega al ganglio. Am, un ganglio normal. Estamos observando aquí una imagen de un ganglio normal que presenta esta conformación arriñonada con una hipoecoica, no demasiado hipoecoica, bien delimitada con un contorno liso y que en su centro tiene una imagen hiperecogénica ovoidea de la misma manera y lisa. Si no observamos aquí el hilio en el Doppler, pero no observamos que se vean las estructuras vasculares como tal, sin embargo, ahí están presentes y no es menester observarlas para determinar que es un ganglio normal. Va a ser una forma oval o arriñonada con un contorno liso y bien definido, el hilio graso presente, y no va a presentar un realce anómalo en los casos de la tomografía. Cuando hablamos de un crecimiento anormal o no esperable, es en el nivel 1A y 1B hasta 15 milímetros en el eje mayor, los retrofaringios hasta 8 milímetros en el eje mayor y en el resto hasta 10 milímetros en el eje mayor. En el caso de los ganglios que son considerados adenopatías, aquí ojo con el término adenopatía y adenomegalia, el término adenopatía lo vamos a hacer referente precisamente a los ganglios que son sospechosos de presentar un grado de malignidad. Cuando hablamos de un ganglio que está crecido, sin embargo, no pierde su conformación de benignidad, entonces hacemos referencia al término adenomegalia. Hablar de una adenopatía ya no requiere, por lo tanto, que se diga adenopatía sospechosa de malignidad. Una adenopatía es eso, un ganglio que es sospechoso por el simple hecho de llamarse adenopatía, ¿vale? Va a tener una conformación redonda, pierde esta forma de ovoidea o arriñonada, tiene un contorno mal definido o puede ser lobulado o perder la interfase con estructuras vecinas, una ausencia del hilo graso, el realce en la tomografía va a estar incrementado y las características peculiares van a ser necrosis, calcificaciones, ya sea puntiformes o irregulares, ya sea groseras o finas, un aumento en su tamaño, la pérdida de interfase con otras estructuras y un aumento en la densidad de la grasa vecina, una vez más, en el caso de la tomografía podemos ver una estriación de la grasa y podemos observar también pérdida de la interfase
También cuando se habla de un ultrasonido, pues lo que vamos a ver es una pérdida de los planos grasos que deberíamos de observar. En estas imágenes estamos observando un ganglio redondeado que no es realmente grande, medía aproximadamente 4 a 5 milímetros. Sin embargo, su conformación es redondeada y tiene una pequeña indentación, una lobulación. En el caso de la imagen de en medio, vemos como, aunque persiste el hilio graso, vemos un chipote bien delimitado que sale, que emerge a partir de la cortical. Y en el caso de la imagen hacia su margen izquierdo, vamos a observar a dos ganglios, uno de ellos lobulado, muy hipoecoico, con calcificaciones y con esta conformación irregular con respecto a lo que podríamos esperar en un ganglio. Con respecto a la exploración ultrasonográfica, va a ser importante que el paciente esté en una posición supina con una hiperextensión, ya sea con ayuda de una almohadilla o alguna sábana que podamos enrollar y podamos determinar que el paciente esté cómodamente recargado hacia atrás, con un transductor lineal con una alta frecuencia entre 10 a 15 megahertz. Y cuando tengamos que explorar una estructura con mayor profundidad, puede ser que ocupemos menor frecuencia para explorar. La determinación de las estructuras va a ser muy importante que nos ayude a partir de la orientación anatómica. Si hacemos un corte axial de la glándula tiroides, por poner un ejemplo, es importante que abarquemos carótidas, que podamos ver las yugulares y que de esa manera podamos determinar que estamos orientados anatómicamente en las estructuras. Cuando la forma en la que yo registro mis espacios anatómicos a nivel cervical, trato que sea en espejo, de tal manera que se pueda evaluar tanto la glándula submandibular, que es el caso de la imagen que está en medio e inferior, una glándula submandibular del lado derecho y la glándula submandibular del lado izquierdo. No es necesario o menester que coloque ningún letrero si conozco la anatomía. Si en estos casos se observa un ganglio, que es el caso de la submandibular profundo a la submandibular del lado derecho, pues podemos verlo y ver su ausencia en el lado izquierdo, por poner un ejemplo. Las imágenes se van a obtener tanto en sentido transversal como en sentido longitudinal y va a ser importante que retratemos en conformidad con la orientación anatómica y la imagen que nos permita visualizar estructuras que nos hayan puesto precisamente dentro de los niveles ganglionares estos sistemas que nos ayudan a determinar dónde están estos ganglios. Con respecto a esta que hablábamos de lo que es una adenomegalia y una adenopatía, les puse aquí una guía con una tabla que permite que podamos evaluar estas estructuras. Con respecto al eje corto, con respecto al eje largo, vemos que la determinación va a ser un eje corto, eje largo de menor a 0,5 en el caso de una adenomegalia, mayor a 0,5 en la adenopatía. La visualización del hilio va a estar presente en la mayoría de los casos en las adenomegalias, no así en las adenopatías. La desviación o compresión yugular va a estar ausente en una adenomegalia, pero presente en una adenopatía. ¿A qué hace referencia este término? Precisamente a esa dureza que presente el ganglio no va a permitir que se pueda comprimir de la misma manera una estructura o desplazar. Cuando está indurado, el ganglio nos tiende a hablar de una sospecha de malignidad. Cuando hay microcalcificaciones, igual, malignidad, necrosis quística, malignidad, una vascularización caótica o transcortical, malignidad. En las imágenes inferiores lo que estamos observando son un ganglio de características ovoideas, arriñonado, con un hilio bien delimitado central. Y en el caso de la imagen correspondiente a la fila de las adenopatías, vemos un ganglio muy grande, sólido, sin una conformación habitual, irregular, lobulado, con pérdida del hilio, por supuesto, y una vascularidad muy abundante y a nivel transcortical. En los casos, como lo vamos a hacer cuando comenzamos, o sea, hacemos muchas veces referencia, sobre todo en un hospital como en el que tengo el honor de laborar, que es oncología.
llega un momento en que todo lo que vemos es cáncer. Sin embargo, existen ciertas infecciones o patologías inflamatorias que nos pueden hacer un diagnóstico diferencial importante de mencionar, como es el caso de la tuberculosis. En el caso de los ganglios por tuberculosis, vamos a ver ganglios muy hipoecoicos que forman conglomerados y que tienden a ser heterogéneos con calcificaciones escasas. Cuando hablamos del linfoma, hay ciertas características de reticulación en su porción interna que nos acercan más a pensar en una estructura o en una patología de linfoproliferativa, sobre todo cuando son ganglios abundantes, son ganglios que se repiten en diferentes niveles, pues también nos acerca a esta posibilidad. Y en el caso de la patología por metástasis de células escamosas, tiende a haber un crecimiento de una imagen semejante al hilio, pero muy gordita, muy lobulada y grande a partir de la porción central, con pérdida de interfase en los bordes. Entonces el contenido es muy interno, es hiperecogénico y puede estar en relación también con áreas con necrosis coagulativa. El contorno tiende a ser lobulado, lo que apoya otras características de malignidad. Cuando hablamos de una orientación morfológica, ¿a qué quiero hacer referencia? Los hijos se van a parecer a la madre, ¿no? O como gusten llamarle al padre. Pero bueno, una célula, un primario, un cáncer primario va a tener ciertas características, como en el caso de esta imagen que vemos de un nódulo tiroideo, un TRAT5 claro, que no permite, incluso por las clasificaciones tan gruesas que tiene, evaluar su porción posterior o profunda. Vemos un ganglio que estaba ubicado en el nivel 3, precisamente con estas calcificaciones conformándolo, lobulándolo de la misma manera que lo hizo el nódulo que estaba en la tiroides. Entonces, es importante que al margen de las características del ganglio de manera aislada, veamos de dónde puede estar creciendo, a partir de qué estructura o de qué primario, porque eso nos puede orientar bastante a determinar que se trate de un cáncer de tiroides o un melanoma o un cáncer de células escamosas o un cáncer de orofaringe, etcétera. El estudio ecográfico va a ser el estudio de primera elección para este tipo de patologías. También cuando se trata de un cáncer que ya fue tratado, ya una paciente o un paciente que tiene una tiroidectomía por cáncer de tiroides, la forma de continuar su abordaje y su evaluación posterior a la cirugía es precisamente con el ultrasonido y por supuesto con estudios de laboratorio como la medición de la tiroglobulina. Es importante saber que a través de un estudio del ultrasonido podemos tener o determinar la enfermedad recurrente e incluso antes de la elevación de valores séricos de sospecha, como en el caso de la tiroides, de la tiroglobulina. Es importante hacer una evaluación adecuada y, si es factible, conocer el tipo de abordaje quirúrgico que se diseñó o se realizó en el paciente o la paciente para de esa manera determinar qué tanto fue lo que se quitó, si se hizo una hemitiroidectomía, si se hizo una tiroidectomía total o una radical, si fue necesario quitar o extenderse a cadenas ganglionares, si fue de los dos lados o de uno solo. Todo eso es importante para poder determinar hasta qué es lo que podemos nosotros esperar para poder evaluar una recurrencia. En el caso de esta imagen que vemos, un ganglio no está muy redondeado, sin embargo, hay pérdida del hilio, está sólido, su ecogenicidad está incrementada, su contorno está lobulado e incluso presenta una discreta lobulación posterior pegado hacia lo que son los vasos carótida y yugular en el lado derecho. En este caso, aunque es un ganglio que mide 6 milímetros en su eje más largo y mide 5 milímetros en su eje corto, 4,8 medía, se toma la determinación de tomar una muestra con una punción con aguja fina, que es la imagen inferior. En el caso de este estudio que ya habíamos visto previamente, quiero hacer énfasis en que es importante determinar hasta dónde podemos extendernos para tomar la biopsia por aspiración sin que penetremos estructuras vasculares que contaminen demasiado nuestra muestra y que también no sean en áreas de necrosis que
quizás no nos dé la muestra más adecuada. Entonces podemos hacer uso tanto del Doppler como de la visualización de esta orientación previo a picar, ¿no? Seleccionar cuál es la imagen más apropiada o la zona idónea para obtener nuestra muestra. Es importante señalar, bueno, primero la evaluación del hecho quirúrgico, la lateralidad. ¿A qué me hago referencia con esto? A que si únicamente está referido hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo o si es de los dos lados, si el paciente es candidato a biopsia, las características del por qué estamos determinando esto y la conformación muy clara de esta lesión sospechosa. Si tiene necrosis, si tiene vascularidad, si tiene calcificaciones, cuál es el tamaño, si hay pérdida de interfase con las estructuras vecinas. Ahora, con respecto a la elastografía, es una herramienta que nos va a permitir, que es de gran utilidad, sobre todo la cuantitativa, y nos va a permitir evaluar la rigidez de una lesión y en conformidad con este incremento de la rigidez, podemos hablar de mayor riesgo de ser una lesión sospechosa de malignidad. Vamos a tener diferentes patrones. A partir del uno hacemos referencia a áreas o zonas de rigidez pequeñas y el 5 bueno, las áreas de mayor rigidez o una rigidez total de la estructura ganglionar que estamos evaluando. El grado de distorsión va a determinar precisamente el grado de distorsión ante la fuerza de compresión si esa rigidez es mayor o menor. ¿Vale? Mientras mayor rigidez haya, pues la lesión va a tender a ser más maligna. A menor rigidez, pues la lesión tiende a ser más inocua o que nos resulte una lesión no maligna, ¿no? Existe un score que se realizó acá en México que precisamente hace referencia a la evaluación de los ganglios y esta va a estar determinada conociendo lo que es el hilio, la degeneración quística, su forma, la ecogenicidad, el patrón vascular intranodal, los márgenes de la lesión o el nódulo que estamos evaluando, el ganglio que estamos evaluando, y las calcificaciones ya sea presentes o ausentes, tal como lo hacemos con la evaluación del T-RADS, que es el caso que más nos atañe en este momento. Esta evaluación ganglionar pues va a estar realizándose a través de una sumatoria. Eh, una vez más, haciendo uso de los colores, nos va a ayudar a determinar precisamente de 0 a 3 puntos, pues que se quede como una evaluación a seguimiento normal, ya puede ser primero entre 4 o 6 meses hasta el año, si esto no cambia, hasta hacerlo por los siguientes 5 años. Si es 4 o 5 puntos, igual queda como una evaluación con un valor de 2, entonces quedaría también sin necesidad hacer evaluado por una punción con aguja fina. Si entras una vez más al 3 tal y como se hace en la evaluación de los ganglios, de los nódulos tiroideos, queda en entredicho si es menester hacer una obtención de biopsia o no, y el 4 y el 5 corresponden a ya son candidatos a una biopsia bien dirigida. Entonces, nuevamente, lo que vamos a evaluar, ecogenicidad del hilio, degeneración quística, forma, ecogenicidad, patrón vascular intranodal, los márgenes del mismo y las calcificaciones. Aquí está una tabla que engloba cuáles son las características que vamos a evaluar, la puntuación que está señalada dentro de este valor del UNRATS y básicamente pues una gráfica o una escala que nos permite determinar cuándo es menester tomar una biopsia, que sería correspondiente a 4 y 5 y cuándo queda ante la disyuntiva de la evaluación clínica y otras características que podemos considerar para realizar una biopsia en el caso de un RATS-3. Como conclusiones, el ultrasonido es un excelente método para el registro y mapeo de las cadenas ganglionares cervicales. El examen de las características de los ganglios y su conocimiento va a ayudarnos a evitar funciones innecesarias. El ultrasonido es sujeto para un seguimiento activo, periódico y es inocuo, ya que no utilizamos radiación y va a ser una maravilla el hecho que podamos nosotros hacer esta posibilidad de colocar el transductor de manera adecuada o dependiendo de cómo nos permita el paciente que lo podamos abordar, porque
precisamente un paciente que ya ha sido tocado, un paciente que tiene quizás una laringectomía, un paciente que ha recibido radioterapia y que su cuello tiene una conformación más dura o con pliegues o salientes que nos dificultan el llevar una evaluación del libro. Precisamente el hecho de tener esta experiencia y poder ayudarnos de ciertas maniobras para poder apoyar el transductor de manera adecuada nos va a permitir evaluar esa posibilidad de recurrencias o que no exista la misma. Y la categorización a través de sistemas reconocidos con puntajes como lo es un RATS va a homologar el comportamiento para la evaluación y los posibles abordajes terapéuticos. Nuevamente, como nos decía Aristóteles, la inteligencia consiste no solo en conocer los hallazgos, sino en tener la pericia y la destreza para aplicar dichos conocimientos dentro de nuestra práctica. No olvidemos esto, por favor. Muchas gracias. Ahí está mi correo si en algún momento quisieran abordar los temas o cualquier duda o aclaración. Gracias.